hola, sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo capítulo en Embriología, un paseo a través de la tradición china. Espero que les esté gustando este trabajo. Parte 10, hemos llegado en este video tutorial. Mi nombre es obviamente Camilo Andrés Pinzón, ya muchos de ustedes ya me han escuchado, me conocen. Y bueno, obviamente me siguen en redes si no les ha gustado, si no les ha gustado, no. Denle like a este video, suscríbanse y por favor denle clic a la campanita para recibir obviamente todas las notificaciones. Acá están mis correos de contacto, de igual manera obviamente este canal donde ustedes están aprendiendo mucho acerca de medicina tradicional china, un poco más allá de lo que habitual que estamos viendo, por supuesto, y mis direcciones en Instagram y por supuesto en Facebook. Bueno, para mí es un gusto acompañarlos en esta nueva mañana de día sábado. Espero que les esté gustando y espero que pues definitivamente estén aprendiendo mucho. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama Acupuntura para Párvulos, Embriología, una historia que ya estamos contando. Hemos pasado por estas 10 partes, hablamos la semana pasada acerca de esto, de las penetrancias. Interesante cómo se puede anular los genes que son dominantes, rompiendo un poco el esquema de Mendel, dándole una nueva alternativa incluso a la parte genética y acercarla a cosas que aún no hemos entendido ni siquiera dentro de la parte médica. Bueno, muy bien, eso era lo que veníamos. Y acá es interesante ya iniciando un poco esto que es el Jing, ¿sí? Y las 10.000. ¿Y las 10.000 qué? Lo que hablaba del taoísmo, quizá las 10.000 posibilidades, pero vamos a verlo cómo lo podemos ir arreglando un poco, porque esas 10.000 son bien interesantes. Lo que hablaba, como decía por ahí alguien que conocemos, sin querer queriendo, ¿no? Bueno, un saludito especial para todos ustedes, mis amigos en México. Un gran cariño que les tengo a ustedes, por supuesto. Porque es gracias a ustedes también que he recibido un gran apoyo. Bueno, no solamente ustedes, por supuesto, a muchos países de Latinoamérica y del otro lado del mundo. Bien. El Jing es la fuerza innata que interactúa con el Shen y lo conocemos a través de esto que se llama los tres tesoros. El Yin es la parte material, es la parte genética y hoy conocemos un concepto que se llama la epigenética. Nosotros estábamos condenados, o más bien no entendíamos, porque decíamos que si nosotros teníamos ciertos genes que codificaban para cierta enfermedad, estábamos condenados a sufrirla. Hoy en día la epigenética nos abre nuevas posibilidades dentro de la parte médica y entendemos que esta parte emocional de la mente, el espíritu, influye fuertemente en eso que se llama esencia. Por supuesto tiene que ver con el movimiento y la posibilidad que tiene de manifestarse esa esencia, que tiene un concepto muy yin, muy material a través de lo que a mí, bueno, de lo que yo tengo como cuerpo en este mundo, ¿sí? Porque dentro del concepto de los tres tesoros, el yin es el cuerpo, es lo material, por supuesto. Entonces, definitivamente el yin tenemos que considerarlo que interactúa fuertemente con el shen, va un poco más allá. Fíjense ustedes lo interesante sobre algunos estudios, los gemelos homocigotos. Y hablamos un poco más de genética, porque es que la genética es probabilidad, pero es que el yin va un poco más allá, va un poco más allá generando algo que es el movimiento de esa estructura genética. El ejemplo más claro que les puedo dar es, por ejemplo, hace un par de años se hablaba que el ser homosexual tenía que ver mucho con la codificación genética. Entonces hay una gran discusión dentro de la parte sociológica que hablan sobre las preferencias sexuales de un ser humano y se definía, muchos digamos que abarcaban a esto, a defender un poco la teoría genética. ¿Sí? Imagínense lo que pasa, y se hizo un estudio muy interesante con gemelos, y se vio, si eso fuera cierto, si los genes codificaran la manera de ser, un gemelo que tuviera una tendencia al homosexualismo, ¿sí? Su gemelo
por ende tendría que tener la misma tendencia. Y eso, mis queridos amigos y amigas, eso no es así. De ahí que se le rompió el castillo de arena a todos ellos que definían que en la genética se definía la preferencia sexual y que la genética a mí me predisponía, ¿sí?, de alguna manera a tener una gran influencia en mis emociones y en mi pensamiento. Es verdad que nosotros, por ejemplo, yo lo que les decía, si yo tengo familia que tiene una tendencia a tener crisis de ansiedad, pues genéticamente yo voy a heredar esos genes y voy a poder tener una tendencia, por supuesto. Pero acá hay una gran influencia acerca de mi interacción con el medio, de la manera como pienso, de la manera como gestiono profundamente mis emociones, ¿sí?, que hay que tener en cuenta, por supuesto. De ahí nace esta gran rama en los últimos años que se conoce con el nombre de epigenética. La epigenética vino a decirle, hombre, señores genetistas, el hecho que tú tengas unos genes que codifican para cierta enfermedad no te crucifica, porque esa es la palabra, a tenerla siempre, sino que hay factores ambientales que pueden hacer una modificación muy profunda acerca de lo que piensas, la manera como generas y cómo gestionas tus emociones. Por eso a mí me encanta, porque es que la medicina integrativa, por ende, tiene que ir un paso más allá y es el próximo paso que vamos a dar. Muchos de nosotros decimos, no, nosotros hacemos medicina integrativa, somos unos duros. Porque es que yo sé manejar emociones y eso no es cierto. Y con todo el respeto les digo, yo no considero que eso sea cierto. El hecho que la acupuntura a ustedes les pueda manejar las crisis de ansiedad y regule y sea una herramienta muy útil, porque lo es, a través del manejo de estímulo a través del parasimpático, hoy en día lo conocemos por las vías neurológicas que llegan al tallo cerebral, ¿sí?, donde se origina todo el sistema nervioso autonómico y las estructuras hipotalámicas, y es de esa manera que aprendemos a regular. Eso no quiere decir que yo tenga la capacidad de darle las herramientas a mi paciente para que él solo sea parte de su proceso terapéutico. Y ahí va siempre mi llamado de atención para los médicos. Hablo de médicos porque a nosotros nos cuesta mucho. Quizás si tú eres terapeuta y tienes un poco más de sensibilidad hacia el lado emocional y has adquirido herramientas que te puedan ayudar, estás un poco más abierto a esto que te estoy hablando. A los médicos nos cuesta mucho, porque siempre hemos trabajado sobre la materia, que a veces esa parte de emocional como que la tomamos a un lado, pero no es hasta que nosotros miremos la oscuridad, nuestra propia oscuridad, para aprender definitivamente cómo es el debido proceso de gestionar nuestras emociones y podamos conducir a nuestros pacientes a mejorar esa parte. Entonces, yo no lo digo. ¿Quién lo dice? Lean la diapositiva. Libros como Sparring the Machine lo dice. ¿Sí? Daniel Keown, que es médico respetable, que estudió, fue uno de los discípulos más cercanos de Wang Yu. Pues definitivamente Wang Yu es uno de los mejores acupunturistas, o fue uno de los mejores acupunturistas del planeta, que nos dejó un gran legado. Pues, hombre, lo dice el taoísmo todo el tiempo. Entonces, mi llamado de atención es eso. Los médicos no sabemos manejar emociones. El hecho de que tú des medicamentos para las emociones, eso no quiere decir que tú tengas una capacidad para proporcionar herramientas, ¿sí? El siguiente paso, ¿cuál va a ser? El siguiente paso evolutivo de la humanidad es, ya estamos trabajando sobre el Shen. Esto no es de psicólogos únicamente, mis queridos amigos. Porque es que si el Shen tiene una gran influencia sobre la parte material, debería ser indispensable que nosotros como médicos tuviéramos las herramientas, y son herramientas de autoconciencia. Eso es lo que enseñamos en cursos también. Y eso es nuestro propósito como facilitadores y, obviamente, involucrando los procesos de salud de enfermedad. ¿Ok? Bien. Los genes, hablamos, son estadísticas al final y al cabo. Tanto por ciento puede generar lo que sea de enfermedad, pero el yin se evalúa con otros aspectos diferentes. Recuerden ustedes un poco que dentro de la parte médica china, ¿sí?, se veía, por supuesto,
nosotros evaluábamos la esencia y la capacidad de la esencia en unos aspectos muy físicos, ¿sí? Y es que así se veía dentro de la antigua China. Si nacía un niño con alguna malformación cerebral, un cierre tardío de fontanelas, falta de dientes, ¿sí? Bajo peso al nacer, hablábamos que esos eran aspectos de un yin muy débil, ¿sí? Fíjense ustedes, que se evalúa diferente a la parte genética, ¿ok? La parte genética es estadística al final y al cabo. Pero vamos un poco más allá, porque el yin no es la parte estadística de los genes, ¿sí? Va un poco más allá, que sí hay puntos de entrecruce, estoy de acuerdo. Las malformaciones tienen que ver mucho con alteraciones en la esencia, definitivamente, ¿sí? Y se puede ir asociando, pero va un poco más allá. Va en aspectos diferentes físicos, fenotípicos, cuando el ser humano nace. Eso no lo hace, por ejemplo, bueno, en parte sí con respecto a las enfermedades y demás cosas, ¿ok? Eh, pero va desde la misma observación, porque recuerden ustedes, los chinos eran grandes observadores de lo que pasaba afuera, del ambiente, ¿sí? Entonces, eso es supremamente importante. Bueno, el Jing tiene un aprendizaje interesante, fíjense en ustedes acá lo que colocamos, es una habilidad inherente de prosperar y sobreponerse un poco más allá de todas las limitantes que hay en la vida. El yin pertenece al agua. El agua tiene el aprendizaje de la voluntad. El miedo representa la emoción del agua. El miedo tiene un gran aprendizaje. Tras de todo eso que significa el miedo y el pavor al hecho de que ese yin o ese cuerpo material desaparezca, porque al final el miedo lo que nos transpone o lo que nos conduce o lo que nos habla es de un miedo profundo a la muerte, ¿sí? Y el aprendizaje que tiene es el aprendizaje del coraje, de identificar más allá de lo material lo que es esencial en el ser humano. Y el principito lo hablaba, cosas tan interesantes, lo esencial es invisible a los ojos y hoy en día vemos muchas cosas con respecto a eso. Pues la medicina china trajo también todo eso que ya hablaba el principito, o más bien el principito se copió de los conceptos taoístas y es muy probable que sí, ¿sí? Porque es que lo esencial no es visible a los ojos, que corresponde al Shen, la vía de regreso al casa que nos está recordando nuevamente nuestra esencia como seres humanos. Y por eso es que hablamos que el aprendizaje por encima de todo del miedo es el coraje. Lo vemos con muchos pacientes que trabajamos sobre agua. Gran influencia, por ejemplo, de algunas esencias florales al trabajar sobre miedos profundos del ser es el coraje. Y es impresionante el aprendizaje que tiene el miedo. Por eso hablamos, el yin es esa capacidad innata, va más allá de solamente una estadística, sino que me genera esa posibilidad de prosperar en la vida, porque representa el elemento agua, que al final representa la voluntad, la creación, la voluntad del cielo que representa la creatividad para salir del problema en el que estoy metido. Llámese el problema como ustedes quieran, ¿sí? Familiar, económico, de salud, lo que sea, pero que me da una nueva perspectiva a través del aprendizaje del coraje. Reconocemos y nos reconocemos como parte de un todo gobernado por un Shen y que definitivamente no necesariamente todo tiene que ser el yin, la parte material, que es algo que nos encanta a los médicos realmente y que definitivamente, y con todo el respeto les digo, estamos muy flojos. Yo siempre peleo con eso porque me parece importante. Hay médicos que han entrado ya en medicinas de autoconciencia y es supremamente valioso. Es el próximo camino. Así que yo no voy a pelear más con eso. Yo sencillamente les digo, esperen la evolución, porque la evolución del ser humano va a todos los procesos de autoconciencia que son supremamente importantes. Bueno, vamos a ver entonces en estos minutos que nos quedan este concepto que es muy bonito y hace referencia al tubo neural, a eso que se llamaba cresta neural, esencia y por supuesto evolución. Ahora, acá vamos a explicar el yin y las 10.000. ¿10.000 qué, Camilo? 10.000, ya vamos a verla.
El Tao decía 10.000 posibilidades aparentemente. Y sí, definitivamente va así. Pero el Yin tiene que ver mucho con los procesos evolutivos del ser humano. Hay historias súper interesantes de la evolución. Fíjense en que el Yin, y esto es algo interesante, hay seres humanos que han hecho procesos de autoconciencia, que se han sanado de enfermedades totalmente incurables, que nosotros no tenemos explicación dentro de la parte médica, pero ellos tuvieron una conciencia profunda a través de su Shen para gobernar profundamente su Yin desde la interiorización, desde la perspectiva de lo celeste al final y al cabo, de lo abundantes que eran, de lo ilimitados, y en eso plasmaron toda esa energía en un cuerpo material. Es interesante, hay una historia acerca de, no recuerdo muy bien, yo sé que la leí en ese libro también, The Sparking the Machine, pero hablaba sobre, no recuerdo bien, colocaron, ¿cómo fue la cosa? Unos pajaritos en unas jaulas, las enviaron en un barco transoceánico y como ellas dejaron de usar las plumas, era la cosa, no recuerdo bien, empezaron a desarrollar todo el tiempo cerca al mar, cerca al mar, cerca al mar, evolutivamente su yin, su parte material, fíjense ustedes, fue generándoles a ellos otras estructuras anatómicas que les fueran permitiendo y se llevaron la sorpresa porque les permitían a ellas empezar a vivir en el agua. No era así la historia, pero para allá vamos. Entonces los procesos evolutivos asociados a esto, que es el yin, son supremamente importantes. ¿Sí? Nosotros como seres humanos, yo tengo la plena confianza de eso. Hoy en día lo sé, por todo lo que hemos estado viendo. Los procesos de autoconciencia son supremamente importantes, a pesar de que ustedes vean como, no, eso no es importante. Lo van a ver, porque cuando el mundo les muestre el caos, lo único que tienen que hacer es regresar al camino de regreso al Kazal Shen y van a tener la oportunidad de regresar, de volver nuevamente, sea cualquier proceso. No les estoy hablando únicamente de enfermedad, ¿sí? Les estoy hablando de cualquier otro tipo de procesos, ¿ok? Entonces, eso me va a regresar a mí nuevamente para que yo logre obtener muchas herramientas que me permitan a mí evolucionar al final y al cabo. Bueno, bien. La cresta neural, acuérdense ustedes que se originaba del ectodermo y el ectodermo estaba formado por el epiblasto, que inicialmente el ectodermo se llamaba epiblasto, la capa muy yang, el saco amniótico, por supuesto, que se empieza a desplegar, pero esa migración celular muy descrita por esa fase que es demasiado yang. ¿Sí? Esa fase que es demasiado yang lo que hace es acercar eso a la línea de la mitad para generar una capa de la mitad que es el mesodermo, ¿sí? Que representaba ese movimiento del chi, generalmente, la shue, que ya estábamos hablando un poco de eso, que al final va a formar algo que se llama el tubito, yo le ponía el tubito neural, ¿sí? El tubito neural, esa formación de cómo se forma el tubo neural tiene que ver mucho es con la esencia del yin. De manera general, todo tiene que ver con la inteligencia del agua. Por eso nosotros, yo les decía y les hablaba un poquito a ustedes, la malposición fetal, cómo se maneja a través de moxa, a través de un punto de agua. Eso tiene una explicación larguísima, no es el objetivo de esta charla. Es más, la di en alguna charla que monté acá en el canal. ¿Por qué? Sí, o sea, no solamente quedarnos a que, sí, vejiga 67 es el punto semoxa, entonces yo como burrito, yo siempre lo coloco porque a mí me dijeron que eso era bueno para eso, pero si ustedes no entienden por qué, no lo hagan, es así de sencillo. Primera tarea, vayan y le preguntan a su profesor, profe, ¿por qué se coloca moxa en vejiga 67? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la teoría de fondo de colocar moxa, por ejemplo, y no agujas? ¿Sí? Para generar un movimiento a través del agua. ¿Sí? No se queden con las dudas, por favor. Bueno, no sé en qué tutorial está, yo sé que lo coloqué en algún... Ah, en el de moxa. Ahí está, moxibustión y teoría. Ahí en mi canal, ustedes pueden ver, son como 8 videotutoriales. Ahí está muy bien para que ustedes aprendan de fondo, de una manera muy sencilla, cuáles son las teorías que soportan fuertemente el uso de la moxibustión en la teoría china. Bien. Así es que se forma el tubo neural
Y fíjense en que es a través de una invaginación, es que hace como una especie de invaginación. Eso es lo que hace, o sea, sería más o menos este aspecto, ¿sí? Cuando hace el repliegue. Es interesante ver porque esas células de la cresta neural son estas celulitas de acá arriba que hacen la migración al final y al cabo y van a formar eso que empieza así, pero con el tiempo, ¿qué es lo que va a hacer? Esto se va a plegar con esto, ¿verdad? Sí, o sea, estas dos capas de arriba se pliegan para terminar formando esto, sí, o sea, cuando ya se pliegan estas dos y se unen, voy a formar un tubo que en el centro, entonces todo esto hace representación de lo que va a conocerse como el tubo neural, que hace origen a todas las estructuras del sistema nervioso central y por eso origina el DUMAG, que era lo que hablábamos previamente. ¿Ok? Entonces, que es bien importante, ¿no? ¿Qué es interesante acá? Las células de la cresta neural determinan que esas celulitas que empiecen a migrar, ¿sí? Desde la parte superior, que tienen un movimiento definitivamente muy yang, pues van a formar unas células que son indispensables, que me manifiestan el grado evolutivo en el ser humano. Si nosotros no tuviéramos esa inteligencia, porque el yin hace representación de esa inteligencia que todo lo mueve. Y fíjense en ustedes, vamos a hablar un poquito más adelante ese concepto del Ming Meng, que ese concepto es, en todas las escuelas se explica y no se entiende. Eso que se llama el fuego ministerial. Lo vamos a explicar, no se preocupen, yo no les voy a dejar esa duda, de una manera muy sencilla para que ustedes por fin lo tengan claro. Pero es gracias a ese fuego ministerial que de fondo, en lo profundo de su corazón, tiene esto que se llama esencia, es esa inteligencia divina que lo anima y permite la generación de otras estructuras. En la parte embriológica, esas células de la cresta neural son gracias a esa inteligencia yin, ¿sí? De eso que es la esencia, determina, por ejemplo, la dentina. La dentina es importante, ¿sí? Fíjense ustedes en los dientes. El cartílago, específicamente el cartílago de la cara, ¿sí? Lo que a nosotros nos permite el desarrollo como seres humanos, que no sigamos siendo peces, ¿sí? Porque la teoría, por ejemplo, de Darwin, en el cual nosotros somos desde seres invertebrados hasta seres vertebrados, lo determina la formación de estos cartílagos. Hay algo interesante acá. La capa medular de una glándula que es la glándula suprarrenal, que va a generar adrenalina, que es importante para la activación del sistema nervioso simpático cuando nosotros estamos estresados, cuando vemos esa persona que nos encanta, que nos gusta, que empieza nuestro corazón a latir a 1000 por hora, pues eso es culpa de la adrenalina, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la energía yang del riñón. Fíjense en lo bonito acá. Hablamos, el yin es el origen del yin y el yang. Inicialmente el riñón, por supuesto, pero el yin y el yang de todo el resto de órganos, rompiendo esa teoría de los ciclos de generación y ciclos de control, que explican cómo está interrelacionado uno con otro, pero al final no se les olvide eso, ¿sí? El agua es el origen de todo, del yin y el yang, y el yin y el yang de todo lado, ¿ok? Va a ser importante, bueno, voy a dejar yo creo que hasta acá, ya hemos hablado mucho por hoy, no los voy a sobrecargar con mucha información, porque es bien interesante esto que son las células de la cresta neural. Son cosas que no nos explican en embriología en los primeros años de la carrera de medicina, la verdad, para ser sincero, sí, pero que sí es importante para nosotros, entendiendo un poquito la importancia del yin con respecto a la cresta neural, a esa formación de esas células que empiezan a migrar y que al final van a ser una caracterización evolutiva del ser humano. El yin tiene que ver con la evolución de los cuerpos, el yin tiene que ver con la evolución del mundo, el yin por ende tiene una polaridad pues muy yin dentro del octograma de Fuchs, porque representa todo lo que se materializa en este plano terrenal. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, les deseo un lindo sábado, por supuesto, estén donde estén, y bueno, la próxima semana vamos a continuar hablando un poco de esto, que nos encanta a ustedes y a mí, que se llama Medicina Tradicional China, acupuntura para párvulos, embriología, una historia que, bueno, ya estamos contando. Un feliz sábado para todos ustedes, un abrazo desde Bogotá, Colombia. Chao, chao.